construida por el menemismo. Digamos, daría para hablar mucho más largo solo sobre esto, pero tómenlo por bueno, por favor. El proceso de instalación del Poder Judicial Federal, que fue esmerilando una a una todas las medidas políticas del segundo gobierno de Cristina Fernández, es en sus nombres y en su ingeniería un proceso magistral de poder, para el mal, pero magistral de poder que hizo Carlos Menem, con perdón de la palabra. Y una parte de la renovación de esa plataforma la hizo el kirchnerismo. Muy mal. Muy mal. Nosotros padecemos una combinación extraordinaria de maldad e inutilidad. Estas dos cosas, la mitad de los jueces que esmerilaron la reforma judicial, reformas económicas, la ley de servicio de comunicación audiovisual, fueron jueces elegidos en los tiempos en los que Néstor Kirchner y Cristina Fernández proponían los jueces y el Senado mayoritario los aprobaba. Algo no se hizo bien en la caracterización de las personas, de la vocación democrática, de la ideología o de la administración del poder. Estas son las cosas antipáticas que siempre hay que decir. Siempre hay que decir. Siempre es interesante llamar traidores a los que traicionan, sobre todo para disimular nuestros errores. Me gustaría pensar, me gustaría dejar solamente esto para finalizar. Si los poderes judiciales tienen capacidad para intervenir en la política con tanta potencia como para dañar los procesos de acumulación de poder del pueblo, no es posible pensar en el retorno de un proceso emancipador. Lo digo así en términos generales para no excluir a nadie ni incluir demasiado. No es posible pensar eso si no se piensa qué se hace con esta reserva silenciosa, antipopular y antidemocrática que son los poderes judiciales en América Latina. Lo padece Dilma, lo padeció Evo Morales hasta que cambió la Constitución, lo padeció Venezuela hasta que lo cambió, ahora tiene otros problemas Venezuela, pero no son esos. La ley siempre es una herramienta conservadora. Cuando se hace una ley, se hace para tratar de que la cosa sea de determinada manera, no para cambiarla al día siguiente. Entonces la ley siempre es conservadora, por definición. Esa religión tiene sacerdotes conservadores, que son los jueces. La ley, una religión, los sumos sacerdotes, los jueces. No hay posibilidades de buscar ahí grandes dinamizadores de la sociedad. En estos días estamos viendo algunas expresiones que pueden ser alentadoras. Una jueza aquí de San Martín, una jueza fue mi primer profesora en la facultad. Sí. Era muy joven ella, cuando era muy joven. Martina Fons dictó una medida cautelar, y esto es posible que tenga algún nivel de generalización y que tenga algún nivel de incidencia sobre la política y sobre el asunto de las tarifas. Es posible, o no lo sabemos. Pero de todos modos, esto siempre son expresiones periféricas, son expresiones secundarias de un fenómeno mucho más grande. Cuando se piense en algún proceso verdaderamente igualitario y emancipador de la sociedad, hay que pensar en que los que juzguen lo que es legal o es ilegal no pueden ser enemigos de ese proceso, y que los procesos de transformación necesitan cristalizarse jurídicamente en las constituciones de los países. No hay países que hayan podido avanzar con solidez en un proceso de emancipación más o menos estable que no hayan cambiado el estatuto de esa nación, y el estatuto de la nación son las constituciones políticas de la nación. De manera que hemos padecido en este país, el activismo judicial negativo del hostigamiento de un proceso de emancipación popular por parte del Poder Judicial. Nadie puede distraerse sin pensar qué hacemos con ese enemigo interno, para apropiarnos de esa nefasta frase, si se piensa en reinstaurar alguna vez o en trabajar para hacerlo un proceso
popular verdadero. Gracias. Gracias, Félix. Contundente, ¿eh? Muchas gracias. Esta es la importancia que tienen los invitados que traemos a cada una de las plazas de San Martín. Después vamos a abrir el debate, así que van a poder realizar preguntas. Ahora sí le voy a ceder la palabra a Luciano Galeste. Lucho, dale. Ahí le renovamos el aplauso a Luciano. Vamos. Gracias, Che. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y también por venir acá a ustedes. Me quedé pensando en el diagnóstico que hace Félix respecto del Poder Judicial, la noción de élite que eso conlleva y la forma en la que eso se sistematizó para justamente atentar contra los intereses emancipatorios, está buena esa palabra, de todos estos procesos en Latinoamérica. Y es exactamente lo que ocurre en los medios de comunicación, o sea, es el mismo fenómeno, digamos, son los tipos que se hablan, los jueces y los periodistas, son los que se hablan para ejercer esta presión, y esto se vio muy claramente desde que se votó la ley de medios en Argentina, que atravesó un proceso, etcétera, etcétera, pero que después esa ley quedaba reducida al diálogo entre un periodista y un juez para poder, digamos, armar el desplazamiento de esa ley, ese que no exista más, entonces no se implementa. Y eso es un proceso que está en toda Latinoamérica, no está solamente en la Argentina, y me parece que el caso de Brasil es lo más ejemplificador ahora, digamos, donde se ve esa combinación entre un 90% del control de la información y un 90% del control del poder judicial, digamos. Esos dos factores son los que ejercen todo este sentido, que también está perturbando de alguna manera, o voy a usar una palabra por ahí más fea, que es intoxicando a una parte muy importante de la sociedad, porque se están confundiendo, digamos, ¿no? Se empieza a ver una situación de confusión, que es también lo que se ve en Brasil con mucha claridad, no se sabe ni siquiera lo que pasa, porque los medios no comunican, no informan, ¿no? Ahora, sobre el diagnóstico, podríamos todos hablar mucho tiempo, sobre el diagnóstico del Poder Judicial, el diagnóstico del poder mediático, el diagnóstico también de las enormes calamidades que estuvimos pasando durante estos maravillosos 6 meses. Todo ese diagnóstico que entiendo yo que básicamente coincidiríamos, para mí tiene un síntoma nuevo, que era lo único que se me ocurría decirles, por fuera de la noción de diagnóstico, sino con la idea de futuro, que es que se está produciendo algo que llama la atención y viene ocurriendo en estos últimos 15, 20 días. Para mí el dato fundamental es haberle pasado la administración a las Fuerzas Armadas de sus propios movimientos. Eso es como un ejército de reserva en algún punto, es como dejar a alguien en el lobby de un hotel esperando un movimiento que pueda ocurrir. Y al lado de eso, se empezó a difundir muy sistemáticamente en estos últimos 15 días la cuestión de la violencia en la provincia de Buenos Aires, en la agitación de esa violencia por parte de un kirchnerismo radicalizado, y etcétera, etcétera. Entonces es la noción de encontrar un enemigo que hoy no están pudiendo encontrar porque lo tienen ellos mismos, el enemigo. Entonces, cuando ocurre eso, que empiezan a decirnos a nosotros que son, cuando digo nosotros me refiero a aquellos que estamos a favor del campo popular, vamos a llamarlo así, cuando empiezan a decirnos que somos violentos es porque atrás de eso nos van a pegar un tiro, y eso ha pasado en la historia argentina desde el siglo XIX, digamos, desde mediados del siglo XIX ha ocurrido. La acusación de violento genera una violencia increíble. O sea, es como llamarle revolución libertadora, de la libertad, a gente que estuvo dispuesta a bombardear una plaza, etc. Bueno, esa lógica de encontrar, digamos, una responsabilidad en el campo popular, de culpabilizar en el campo popular para poder ejercer la violencia, es lo que a mí personalmente me está atemorizando, y eso sí me da miedo, porque estamos todos muy enojados, estamos calientes con lo que está pasando, porque no hay luz, porque hay que pagar las tarifas, por etcétera, por el trabajo, por todo lo que estamos viviendo, y encima
nos dicen violentos, provocadores y después